Yo comencé a militar en el 92, armamos la agrupación Aucache, fuimos uno de los primeros movimientos sociales de la capital, de los movimientos desocupados. Armamos una mesa de enlace, bueno, después en última instancia vino el kirchnerismo, vino el 2001, estuvimos en todas las peleas hasta el 2003 y bueno, después vino el kirchnerismo y de a poco el kirchnerismo iba avanzando en muchas demandas, la organización se fue debilitando y nosotros decidimos dar un salto a la política en ese momento, por eso no es distinto el camino que hicimos en última instancia, porque los compañeros venían de una experiencia de movimientos sociales y de lucha en la universidad y también dan un salto a lo político más político partidario, por ahí en 2013, digamos, cuando logran Marea Popular, Marea Popular, cuando logran hacer ese salto. O sea, ahí no hay una distancia muy grande. La distancia viene que por ahí nosotros nos insertamos con los compañeros que venían de la experiencia del Partido de Izquierda Nacional, que en ese momento conducía Jorge Eneas Pilimbergo, y conformamos Patria y Pueblo en algún momento, y conformamos una organización de Izquierda Nacional. En un mundo donde la mayoría de los hermanos de la Izquierda Nacional, o aquellos que venían de la misma tradición, como seguramente le va a pasar a los compañeros, o como ya les empezó a pasar a los compañeros con algunos compañeros y otros no, nosotros teníamos una rama ultraizquierdista cerca del Partido Obrero, que en ese momento era el socialismo latinoamericano, y una rama más disolviéndose con el peronismo, digamos, planteando que, bueno, de alguna forma, siguiendo la Ramos, de alguna forma la autonomía política y las peleas había que darla dentro del peronismo, digamos, y quizá con una identidad de Izquierda Nacional diluida. Y en el medio quedamos nosotros, digamos, intentando con organización social, con alguna organización en la facultad, aunque el proceso de los 90 hizo que muchos compañeros deploramos la militancia de la facultad, quizá equivocadamente, porque uno se da cuenta que uno en la militancia en la facultad adquiere muchas herramientas para la política, y nos dedicamos al barrio 100%, digamos. Entonces, ahí tuvimos una limitante, pero sí intentamos armar una organización estudiantil que fue la Simón Bolívar y de alguna forma hicimos generamos la instancia política que era Patria y Pueblo, y nos constituimos como una fuerza en el medio sin muchos, Pilimbergo lo llamaba, sin muchas lagunitas en donde pescar, digamos, como de alguna forma con una relación con el peronismo, que yo siempre se lo remarco a otros compañeros de otras vertientes de la izquierda popular, que es que nosotros tenemos una concepción orgánica del peronismo que nos hace tener una relación con el peronismo no instrumental. Para nosotros el peronismo no es una relación instrumental en términos políticos, no es algo que nosotros pretendemos ni que el kirchnerismo o peronismo se radicalice y se transforme en otra cosa, no le pedimos eso, sabemos lo que es y como es lo aceptamos, digamos. Curiosamente en el libro también está esa reflexión, que de alguna forma, bueno, había que dar la batalla, convivimos, pero en ese marco nos fuimos perdiendo las conexiones nuestras con la izquierda y las discusiones. Nosotros, como parte también de nuestra pelea, digamos, en la facultad nosotros tenemos una cátedra, Marxismo e Historia Argentina, y nosotros lo que discutíamos en esa cátedra es justamente que la experiencia de la generación de la izquierda y del marxismo en Europa es un fenómeno que tiene 300, 400 años de disputas de las clases subalternas hacia los sectores dominantes. Y que de alguna forma el marxismo
fue la síntesis de esa lucha, pero esas luchas se dieron en un marco de discusión interna dentro de los países y en la internacional. Entonces en la internacional convivían tipos como Bernstein, que justificaba el colonialismo, y Lenin, o Rosa Luxemburgo, digamos, que paradojalmente también en su tesis sobre la cuestión nacional justificaba el colonialismo, digamos. No era que lo justificaba, no seamos malos, digamos. Decía que la lucha nacional no tenía ningún sentido, que en todo caso, cuando uno peleaba, se metía en la lucha nacional, era funcional a algún imperialismo, digamos. Si te querías sacar encima el imperialismo británico, te aliabas con el norteamericano, y si te querías sacar el norteamericano, te aliabas con el alemán. De alguna forma, nunca la cuestión nacional tenía una programática propia, digamos, siempre era víctima del mercado mundial. En ese marco, lo que decimos, nosotros justamente discutimos todos los autores marxistas que piensan la historia argentina, ¿no? Autores marxistas y socialistas, porque decimos que ese marco nunca se dio en la Argentina. Ese espacio donde todas las fuerzas de izquierda de alguna manera puedan discutir y retroalimentarse, no se dio nunca. Se dio en determinados momentos, por ahí en el peronismo. Yo que sé, pienso en el libro de Strasser, la situación de las izquierdas en la Argentina, donde entrevistan a Silvio Frondizi, a Ramos, creo que a Artesano, no sé si a Codovila o al otro, ¿cómo se llama? O a Scioldi, me parece Scioldi, digamos. En ese marco, en un libro, en el marco de un libro, un ciclo de charlas, ahí se da un proceso de discusión. Que uno puede decir, bueno, discusión de sordos, porque cada uno tenía su posición y es imposible. Bueno, pero el escenario y el público que los escuchaba sacaba sus propias conclusiones, digamos. Ahora es como las discusiones que se dan entre la izquierda argentina en la actualidad son discusiones de prejuicios construidos en otras peleas y en otros momentos, y con cartelitos. Cada uno tiene su cartelito, digamos. Uno es más reformista, el otro es nacionalista de izquierda, digamos, ¿no? Nosotros, la corriente nuestra es nacionalista de izquierda. Nos sacaron del club de la izquierda y nos mandaron al club del nacionalismo. Hay otras corrientes que ultraizquierdistas, digamos, el concepto de Berbisky de izquierda paleozoica, paleolítica, bueno, esas cuestiones. Pero lo que es cierto es que no se da un marco de discusión. Nosotros no es que somos utopistas respecto del cambio de determinadas corrientes de izquierda respecto de la cuestión nacional. No somos utopistas, no creemos. Creemos que sí, el proceso histórico pasa y marca las corrientes de izquierda. Entonces uno puede ver cosas que yo discuto mucho. Uno puede ver que en el FIP no todas las fuerzas de izquierda se manejan igual, ¿no? No todas las fuerzas de izquierda se manejan igual. Entonces puede llegar un tuit de Miriam Bregman planteando: yo soy socialista, no tengo nada que ver, pero a Amado Boudou lo están persiguiendo. Ustedes imagínense el PTS diciendo eso en otro momento de la historia. Imaginémonos, nosotros que convivimos con el PTS en todas las instancias, imaginemos reconocer eso, o reconocer el golpe a Dilma, o reconocer la persecución o sea, de alguna forma, los últimos 12 años por los cuales transcurrió la Argentina marcan a las izquierdas. Las marcan y las dejan, digo, a los compañeros también los marcaron, digamos, de un planteo y que está muy bien descrito, de una izquierda independiente, más cercana al zapatismo que al chavismo. Los compañeros frente al chavismo empiezan a cambiar su posición, porque la vida es otra, ¿no? El mundo gris, ¿no? Y la vida tiene colores, digamos, ¿no? El gris de la teoría y la vida que tiene colores. Entonces, ahí me parece que empieza a mostrarse por qué el libro tiene que leerse. Un libro que, por supuesto, que no trae ninguna de las tradiciones nacionales
que mamamos muchos de los compañeros que estamos acá. Un libro que quizá no tenga las lecturas de muchos de los compañeros que estamos acá. Muchos de los compañeros que estamos acá tendremos que plantearnos por qué esas lecturas no llegaron o no llegan a otros compañeros, si es que esas son las luces que iluminarían a ellos, a los compañeros que generaron este libro, digamos, ¿no? Me parece que en este contexto es complicado plantearlo así. Por supuesto, digo, nosotros ya tenemos un compañero que les hizo una crítica al libro. Yo comparto algunas de las cuestiones, otras no. Pero me parece que la cuestión nacional está dibujada en el libro y que en todo caso la discusión central, y ahí voy a terminar, y ahí lo tiro a la mesa, la discusión central es la relación, cómo se construye, para sacar a Macri, y cómo se construye, sí, siendo izquierda del peronismo y dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, como cada uno lo quiera llamar, o se construye desde tratando de armar una herramienta autónoma que reconozca las diferencias políticas que hay entre el peronismo, kirchnerismo y un planteo socialista, socializante de izquierda que podemos plantear, digamos. ¿Sí? Me parece que ahí está el tema del libro, que a mí no me termina de quedar claro, por lo menos el planteo, tengo claro cuál es mi posición, digamos, en el sentido de que para nosotros la construcción de una herramienta autónoma, se lo planteé a los compañeros y se lo venimos planteando a todos los compañeros de izquierda que más o menos entienden la cuestión nacional. Para nosotros hay que construir una gran herramienta de izquierda popular, nacional. Nosotros el concepto de popular no nos asusta. El Frente de Izquierda Popular se llamó Izquierda Popular, digamos. Paradojalmente los compañeros del MP La Dignidad formaron el Frente de Izquierda Popular, digamos, ¿no? Sin darse cuenta quizá la historia anterior. Me parece que ahí está el tema. Después, por supuesto que podemos pasar horas discutiendo el Podemos, que para mí es un gran tema, digamos, y me cuesta pensar en el aporte, no por soberbia, digamos, pero me cuesta pensar en el aporte que los compañeros de Podemos nos pueden dar a la situación latinoamericana. Pienso también en el sujeto. El sujeto de Podemos es el español integrado a la comunidad europea que no deja entrar a los árabes, independientemente de la posición que ellos tengan. De alguna manera el sujeto de transformación en Europa seguramente deben ser esos árabes, africanos y todo, que están en disponibilidad de transformar, por ahí no en madurez política, pero que tienen la necesidad de transformar el proceso europeo. Bueno, yo los dejo ahí porque me parece que es más importante lo que los compañeros que puedan tirar o no. Lo de Podemos no fue una charla, quiero aclararlo porque estuvimos en una charla con Monedero la vez pasada y nos hubiera gustado. Somos especialistas en charcas, digamos, en charquear medio gauchesca, ¿viste? Tenemos esa cuestión y nos dieron muchas ganas de decirle muchas cosas. No dijimos nada por respeto en el lugar donde somos gente respetuosa, por el lugar que nos dijeron, así que si no lo dijimos ahí, no vamos a hacerle padecer a los compañeros que a lo sumo seguramente hay muchas lecturas de Podemos que nosotros tendríamos que tener y no tenemos, aunque sea para criticarlo, la jugamos de oído y por ahí los compañeros nos pueden iluminar en eso. Pero bueno, les paso el micrófono a ellos ya. Barricada abre el fuego. Me requiere el micrófono. Bueno, así después los autores pueden... ¿Se escucha? No, sí. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha, pero por ahí el cable está un poco, ¿no? Ajustá el cable abajo, Nelly. ¿Qué?
Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Es todo muy precario. Bueno, primero obviamente agradecer a Itai y a Ulises haber pensado en mí para presentar el libro. Lo tengo desde hace unos meses que llegó finalmente, así que bueno, lo había ojeado, ahora me puse a leerlo con otra atención y bueno, y a ustedes que están acá y a Patri Pueblo que está poniendo el local también para hacer esta actividad. Obviamente la formación que se desprende de este espacio es muy conocedora de las vertientes de la izquierda nacional, así que creo que bueno, que no les voy a decir nada nuevo seguramente, pero bueno, sí quiero decir algunas cosas sobre el libro, que me parece en principio un libro muy interesante. No digo muy interesante en términos generales, sino en el sentido de buena parte de las discusiones de décadas pasadas en nuestro país y en América Latina, cuando se pensaba que el rol de quien pensaba, digamos, teoría, quien pensaba política, era un rol que estaba llamado a tener una vocación de utilidad. Eso, digamos, se fue perdiendo con el tiempo y me parece que este libro lo que hace es traer nuevamente esa vocación de utilidad. Es un libro que es importante para la formación de las nuevas generaciones de militantes. Es un libro que responde, digamos, a los problemas y las perplejidades de la generación que comenzó a hacer política en torno al 2001, mis generaciones anteriores, seguramente la misma de Pablo, la misma generación de quien escribe el prólogo, Checha Merchán, y son otros los problemas y quizás la lectura que hicimos en el momento del 19-20 de diciembre fue distinta. Para nosotros fue en un punto, como el punto más alto de una serie de oleadas de luchas donde nos dimos cuenta que aquello que habíamos construido nos estaba faltando. A ver, lo voy a decir de esta manera, a mí el 2001 me enseñó a empezar a dejar de ser sectaria. De haber pensado que teníamos muchas veces la receta del punto de vista correcto y que frente a una crisis orgánica de la magnitud que tuvo el 19-20 de diciembre de 2001 no fuimos más que actores perdidos entre la multitud haciendo más o menos lo mismo, con un poco más o menos de organización, más o menos voluntad de confrontación, pero lo mismo que el pueblo argentino estaba haciendo en las calles. Entonces mucho de lo que nos habíamos planteado finalmente no lo podíamos llevar adelante. En este sentido creo que el libro es muy interesante porque puede hacer una lectura crítica de cómo esta generación, la generación de quien escribe, lee ese... después, porque si no... todo millas sería. Bueno, entonces digo, me parece que es importante porque, digamos, en esa lectura del 19-20 de diciembre de 2001... hay una lectura autocrítica que es difícil encontrar en el campo de la militancia. No le voy a decir ni de izquierda, ni de nacionalismo popular, ni de la izquierda nacional. O sea, la autocrítica es difícil. Y este es un libro que parte de una autocrítica acerca de cómo se leyeron las influencias teóricas, políticas e ideológicas que permitieron hacer la lectura que se hizo en el momento del 19-20 de diciembre y creo que en parte anularon buena parte de la disrupción que esa rebelión tenía. Digo, concretamente, la tremenda influencia que tuvo en las nuevas generaciones de militancia el autonomismo, que venía de una realidad completamente diferente a la nuestra, que hacía una propuesta completamente por la negativa, que ponía en cuestión cualquier construcción previa y que concretamente, digamos, como principal falencia, carecía de historia. O sea, antes no había pasado nada, era todo lo nuevo y todo lo anterior era malo y todo se metía dentro de la misma bolsa. Y yo recuerdo, digamos, las discusiones que teníamos en las asambleas populares, donde permanentemente se daban estas discusiones, que eran unas discusiones que se daban desde un lugar de muchísima soberbia muchas veces. Y me parece que esa lectura, digamos, para hacer un balance, creo que en uno de los artículos de Ulises se plantea un balance final de cuentas con el autonomismo, es muy interesante. Y es muy interesante a la vez cómo la revolución bolivariana y el chavismo viene a ofrecer justamente esa contrapartida. Y qué diferencias, qué diferentes que son, ¿no? O sea, porque por un lado, el autonomismo que venía a plantear una lucha, digamos, antidialéctica, no Estado, no centralismo, no organizaciones tradicionales de los trabajadores y el pueblo,
como los partidos, los sindicatos, no a todas esas vías de organización, y por el otro lado, la Revolución Bolivariana, y concretamente la figura de Hugo Chávez, trayendo la revitalización del rol del Estado, ¿no? Y un Estado dinámico, activo, o sea, eran completamente contradictorias. Y me parece que es muy interesante cómo esta tensión entre dos formas de procesar la política y de construir políticamente finalmente dan paso a la construcción que los compañeros vienen desarrollando con una gran cantidad de militantes y los pasos que fueron dando. Digo, en mi historia, bueno, Pablo contaba recién cómo se conocieron, yo, o sea, como que a esta altura siento que nos conocemos de toda la vida. Realmente lo que, bueno, ahora es Patria Grande, pero bueno, todo el desarrollo, yo los conocí en la universidad, soy muy amiga y cercana de muchos, y tenemos también muchos amigos en común, y la verdad que me parece que el desarrollo que han ido haciendo es un desarrollo, sí, muy valiente. Digo, ¿en qué sentido lo digo? En alguna parte del libro se dice ¿qué es la coherencia? La coherencia no es todo el tiempo decir lo mismo. O sea, eso es la osamenta, eso es estar muerto. Como decía Scalabrini Ortiz, ¿no? Lo que nunca se mueve ni cambia en el tiempo, que son las cosas osamentas, las cosas muertas. En realidad sí cambian porque se convierten en el polvo, pero bueno, sacando, digamos, sirve como metáfora para pensarlo. No, la coherencia no es estar siempre en el mismo lugar diciendo las mismas cosas. Creo que, coincidiendo con el libro, la coherencia es poder hacer una lectura de la etapa y poder actuar en consecuencia con los ideales que nos llevaron a militar como horizonte. Y creo que esto es lo que hace ese libro, con un intento importante, digamos, de formación para sus compañeras y sus compañeros. Es un libro que es entretenido, que es fácil de leer, que ayuda a formarse, que plantea un mapa de lectura. O sea, plantea un mapa de lectura a quien no tiene una formación previa, va tirando ejes, tradiciones, autores, lecturas, que es verdad, no son las tradicionales en el campo de la militancia, o por lo menos yo que vengo de la universidad, que pareciera que en la universidad sos trotskista por default o frankfurtiano por default, ¿no? O sea, como que sos de izquierda por default. Entonces hay un montón de lecturas que no están asociadas al acervo, digamos, de muchos jóvenes que se van sumando a la militancia desde ese lugar. Y creo que también es interesante porque se propone estrategias de cara al futuro, y en este sentido creo que la búsqueda permanente, digamos, después de este balance de cuentas, después de esta opción por las enseñanzas de la Revolución Bolivariana, me parece que, digamos, esta búsqueda de puente que está planteada en el título entre la izquierda popular y el nacionalismo popular o el nacionalismo revolucionario, me parece que lo que es interesante en términos de que permite romper muchas veces con el principismo. Creo que ante todas las situaciones tener un manual de cómo comportarse y leer la realidad es lo más fácil. O sea, tenés un manual, te dice, bueno, contradicción principal, contradicción secundaria, bueno, hasta ese sería mejor porque hasta seguramente haría poner en cuestión algunas cosas. Pero bueno, el manual leninista, el qué hacer, digámosle, sacado de contexto, no en el 1903, no con un partido socialista en Rusia en la clandestinidad, traído a la actualidad, y ese manual pareciera que te resuelve un montón de cosas, ¿no? Pero en realidad lo que genera es un nivel de denuncia, pero un nivel de denuncia que no permite avanzar en ningún sentido. Entonces termina siendo una posición conservadora, y esto es algo que también se plantea en el libro. Cuánto muchas veces el principismo o la lectura desde el purismo ideológico de la izquierda hace que, más que denunciar, no se pueda avanzar nada, cuando en realidad tendríamos que plantearnos, y creo que eso es lo que surge del libro, que si peleamos es para ganar, es para conquistar posiciones, es para ir avanzando, y que de esa manera se puede ir construyendo. Yo creo que hay que estar más cerca de la revolución posible, entendiendo que es una contradicción. Hay una partecita en el libro que, perdone, que se las quiero leer, la tengo marcada. Sí, hice la tarea, pero me tengo que poner los anteojos, porque no leo sin los anteojos. Hay una partecita en el libro
que dice una cosa que puede ser muy polémica, ¿no? Si sacada de contexto, que dice: la revolución nunca es la hipótesis más probable y ocurre solo en situaciones extraordinarias. Es nuestra convicción más profunda la que nos conduce a intentar generar esas condiciones excepcionales y no caer en el conformismo. Y claro, esto también es hacerse cargo de algunas cuestiones, porque también es mucho más fácil pensar que la revolución es un sueño eterno y que entonces no nos van a poder correr por izquierda desde ningún lado. El problema es que al final de los días la historia siguió pasando, no pudimos intervenir y los grupos y clases populares más humildes de nuestra patria son los que la están sufriendo. Entonces me parece que ahí es cuando la denuncia misma, sin acción política transformadora, termina siendo conservadora. Y esto es otra cuestión que se plantea muy bien acá. La otra cuestión que quería marcar es que el libro trabaja como en tres planos. Uno, lo adelanté recién, en definitiva, que es la definición de un marco político, ideológico, que permita pensar esta vinculación entre la izquierda popular y el nacionalismo revolucionario o el nacionalismo popular. Yo siempre estuve en un lugar incómodo, por eso entiendo, digamos, la dificultad que este libro tiene. Siempre para mis compañeros y compañeras de izquierda yo era medio peroncha, para los peronistas y nacionalistas siempre era medio trosca. Entonces siempre está ese lugar en el medio que, bueno, te quedás ahí y que es un lugar incómodo, es un lugar difícil, pero creo que también es un lugar fructífero. Y en este sentido, bueno, creo que está todo ese intento de definición, digamos, de ese espacio, de ese horizonte político e ideológico y en la búsqueda de cuáles son esas tradiciones. Que en ese marco tiene una mirada para atrás y una mirada para adelante, ¿sí? En esa mirada para atrás, bueno, a mí me resultó muy grata la lectura, la verdad que sí, encontré lecturas que había tenido y me sentí muy cerca de lo que el libro trabaja, tanto desde la recuperación de Cook como la recuperación del marxismo latinoamericano en la figura de Mariátegui, que es un marxista olvidado, digamos, para la corriente tradicional, digamos, del marxismo ortodoxo. Algunos debates muy importantes. Yo siempre me acuerdo cuando conocí a José Luis Mangieri, que llevaba adelante la revista La Rosa Blindada, que justamente fue parte del clima de época que permitió empezar en la década de los 60 a poner en discusión el marxismo y el peronismo revolucionario. Digo, creo que ahí la revista La Rosa Blindada y la revista Cristianismo y Revolución fueron las que intentaron justamente dar estas discusiones y dar estos debates. Y me acuerdo que una de las cosas que decía José Luis Mangieri era, bueno, nosotros pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, y eso ellos lo escriben en el libro. Y no teníamos en cuenta que a la vuelta de la esquina no teníamos la medida de la magnitud del genocidio que se nos venía por delante. Y me parece, digamos, que es interesante porque justamente La Rosa Blindada es una de las revistas que más intentan trabajar con esto, la ruptura con el PC, el cuestionamiento de la lectura que el Partido Comunista hacía de la figura de Che Guevara, que lo condenaba como un aventurero, cómo se fueron habilitando distintas tradiciones políticas que fueron de las más ricas desde los 60 y 70 en nuestro país, o la revista Cristianismo y Revolución, cuando se da ese debate que para mí fue mi punto de partida en mi formación política, el debate entre la FARC y el ERP alrededor del peronismo, de la asunción del peronismo, de la vinculación con el marxismo. Me parece que ahí hay un montón de elementos, obviamente la revolución cubana, Nicaragua, la definición del sujeto que hace Fidel Castro en La historia me absolverá, cuando dice que en realidad no podemos hablar de una clase trabajadora, no es exacto así, o en sentido excluyente, como el obrero, industrial, masculino, de overol, matricero, sino que la clase trabajadora, el pueblo, es la clase asalariada, el empleado, el campesino, y hace toda una caracterización mucho más amplia. Bueno, creo que todo esto es algo que ayuda a pensar y que está planteado en el libro, y bueno, y lo último, cierro así no me extiendo tanto, es la mirada para adelante. Y creo que ahí en la mirada para adelante está como la principal discusión y la principal urgencia de cara al futuro. Es decir, de qué manera desde el campo del pueblo podemos enfrentar
un gobierno como el que hoy tenemos, que es directamente atendido por los grandes empresarios, que además de estar saqueando y despojando nuestro suelo, son inútiles, digamos, son las dos cosas, porque son unos oligarcas y gobiernan para ellos y gobiernan para los ricos, pero además no solo no son el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que además son inútiles, o sea, hacen las cosas mal dentro de la propia lógica de ellos. Y en este sentido me parece que también es interesante la discusión para adelante, con qué sujetos, con cómo se trabaja, cuál es el vínculo con el kirchnerismo, cuál es el grado de organicidad, qué tipo de frente construir, con qué estrategia y con la definición del sujeto. Y cierro con esto, digamos, se tiran algunos elementos sobre el final del libro, sobre la emergencia de sujetos que tienen capacidad de una gran movilización callejera en el último tiempo y que evidentemente son fundamentales dentro de una estrategia de liberación. Concretamente se habla del movimiento de mujeres y el feminismo, por el grado de masividad, la justicia de los reclamos y de los derechos de las mujeres, y de los trabajadores de la economía popular.